Renata. Mi nombre es Renata, tengo 76 años. El hecho de no haber valorado los sentimientos de los demás, y como siempre, anteponiendo la gran confianza que sentía debido a mi gran belleza, y al dinero que poseía, no me permitieron caer en cuenta de que el tiempo pasaba, y se llevaba mi felicidad. Te cuento mi historia. En mi juventud, siempre sonreía de manera muy burlesca, cada vez que un nuevo pretendiente me confesaba su gran amor, y me enorgullecía por tener muchos admiradores rendidos a mis pies. Pero, lamentablemente, todos me parecían muy poca cosa. Motivo por el cual, siempre me jactaba repitiendo lo mismo. Hasta el momento, no ha aparecido el hombre que esté a mi altura. Asumía esta actitud debido a que, además de ser una joven hermosa, pertenecía a una de las familias más importantes y adineradas del pueblo. Muchos comentaban de que cada día que pasaba, me ponía más atractiva. Hecho que llevó a despertar la admiración de algunos y la envidia de otros. Pero, al ser una señorita egocéntrica, antipática y altamente vanidosa, con el transcurrir del tiempo, originó que se vaya suscitando en las personas un sentimiento de rechazo hacia mí, haciéndose cada vez más notorio, sobre todo en aquellos que fueron mis allegados. Dicha actitud logró afectarme a tal grado que por fin reflexioné de mi absurdo modo de ser. Aunque, lastimosamente cuando caí en cuenta, habían pasado muchos años, y yo ya no era la misma, debido a que se habían generado cambios muy notorios en mi físico, y además, mi belleza fue superada por muchas jovencitas a quienes observaba con gran nostalgia. Muchos de mis antiguos pretendientes, quienes aún continuaban viviendo en el pueblo, se habían casado hace varios años, con mujeres buenas y hacendosas, e incluso algunas de ellas en el pasado fueron mis grandes amigas. En consecuencia, esta vez el arrepentimiento y la envidia tuve que vivirlos en carne propia, puesto que era inevitable observarlos en compañía de sus hijos y con hogares muy felices. En las noches, lloraba amargamente pensando en que tuve la felicidad en mis manos, y me rehusé una y otra vez. A partir del fallecimiento de mis padres, en un accidente de tránsito. Habían transcurrido casi 20 años aproximadamente, por cuanto vivía totalmente sola, y siendo hija única heredé una gran fortuna, pero aún así, tristemente con el pasar del tiempo, fui descuidando mi apariencia física, mi alimentación, el aseo de mi casa, en fin. Muchas personas comenzaron a sentir repulsión hacia mí y criticaban el hecho de que a pesar de ser una persona tan adinerada, viviera en esas condiciones. Al parecer, para algunos era algo comprensible, ya que abundaban comentarios de que no tenía ningún tipo de aliciente. Aunque el tiempo seguía transcurriendo y la monotonía invadía mi vida, muy pronto estaba a punto de tener una gran sorpresa. Cierto día regresó al pueblo Jerónimo, un hombre que en época de juventud fue uno de mis pretendientes, pero al sufrir el rechazo en varias ocasiones, vio fracasado su intento de conquista, por lo cual se sintió impulsado a recorrer otros parajes. Excepto por el hecho de que no pudo tener hijos, le fue muy bien, pues logró acumular una pequeña fortuna. Pero tuvo que gastar su dinero en la enfermedad de su difunta esposa, debido a que fue víctima de un cáncer mortal. Después de todo este trágico episodio, decidió regresar al lugar donde nació. Reencontrándose con todos sus antiguos amigos, incluyéndome, pues no había forma de evitar vernos.
Al enterarse de cómo era mi vida en aquel momento, quedó atónito, puesto que él siempre me había imaginado en compañía de un gran hombre y con un maravilloso hogar. No obstante, Jerónimo insistió en visitarme, tornándose dichos encuentros cada vez más frecuentes, pues a pesar de todo el tiempo que había pasado, se evidenciaba que aún se sentía muy atraído hacia mí. Y al enterarse de que actualmente no tenía rivales, decidió nuevamente intentar conquistarme. En aquel momento, para mí, Jerónimo ya no pasaba tan desapercibido como antes. Además, el temor de que ya estaba envejeciendo, y obviamente, necesitaría compañía, me llevaron a ignorar las críticas e iniciar una relación amorosa. Estábamos muy contentos, pero a diferencia de mí, Jerónimo compartía con sus amigos, soñaba como si fuese un adolescente, y les daba a conocer los planes que tenía para hacerme feliz, pues siempre afirmaba que su mayor ilusión era llevarme al altar, y luego hacer un gran viaje, obsequiarme vestidos para que me viera mucho más hermosa, e incluso comprar una nueva casa, para que saliera de la rutina en la que me había encontrado sumergida por tantos años. Esto llegó a mis oídos y sin pedir ningún tipo de explicación, muy obstinadamente me llené de ira, y malinterpreté todo. Pensé que Jerónimo solamente se había acercado a mí por el interés de mi dinero. Motivo por el cual, altamente disgustada y con gran coraje, decidí tenderle una trampa para darle una lección. Le propuse acelerar la fecha de la boda, y él aceptó gustoso. Además le dije que no se fuera a preocupar por nada, puesto que yo misma me encargaría de todos los preparativos y arreglos que fuesen necesarios para llevar a cabo nuestro matrimonio dentro de 2 semanas, y que prefería que sea algo muy discreto y sin invitados. Jerónimo estuvo de acuerdo, esperando ansiosamente a que se llegara el día fijado. Muy acicalado, decidió dirigirse a la iglesia, faltando 1 hora para la ceremonia. Su ilusión era tan grande que no le importaba esperar. Al llegar, le pareció un tanto extraño que el templo estuviese cerrado. Consolándose a sí mismo susurró: «Aún falta 1 hora», y mi novia dijo que estaba todo dispuesto, por lo tanto, sin importarle nada más, decidió esperar. A medida que pasaba el tiempo, Jerónimo se sentía cada vez más intranquilo, y empezó a tener un mal presentimiento, puesto que un gran vacío se apoderaba de su corazón. «Solo son los nervios del gran paso que voy a dar», se repetía a sí mismo, aunque no dejaba de percibir que estaban pasando cosas extrañas. Cerca de las 3 de la tarde, la cual fue la hora fijada para el matrimonio, observó cómo varias personas comenzaban a llegar alrededor de la iglesia, como si fuese a ocurrir un gran acontecimiento. Extrañado, comentó en voz baja. Renata fue enfática en decir que no íbamos a tener invitados, por lo tanto no creo que sea por nosotros. Sin embargo, no se atrevió a acercarse a nadie para preguntar. Prefirió tolerar su ansiedad. El reloj acababa de marcar las 3 de la tarde. Lentamente el novio se acercó a la puerta de la iglesia, deseando que la abriesen, pero lamentablemente no ocurrió. A pesar de todo, respiró profundamente y decidió seguir esperando. El tiempo avanzaba, y al marcar las 3:30, la desesperación se empezó a apoderar de él, puesto que además, la supuesta novia, aún no llegaba, pero sí muchas otras personas. Motivo por el cual, no lograba entender lo que estaba pasando, y cada vez estaba más desconcertado. Ya eran las 4 de la tarde, y muy sonrojado y cabizbajo seguía esquivando a todos, pues en ese momento no quería hablar con nadie, solo ansiaba salir corriendo a buscarme.
pero lo contuvo el hecho de sospechar que tal vez pude haber cambiado los protocolos de la boda, con el objetivo de darle una gran sorpresa, iniciando con todas esas personas que estaban alrededor, ya que al parecer estaban invitadas. Sin embargo, a pesar de todo esto, la angustia se empezó a apoderar nuevamente de él, y sin importar las críticas, al parecer se estaba disponiendo para ir a buscarme, hasta que a lo lejos, un joven quien traía un gran sobre, le gritó: «Señor Jerónimo, deténgase, deténgase, por favor». «¿Qué pasa?», le contestó. «¿Acaso sabes algo de Renata?». «Sí, señor», respondió el joven. «¿Cómo está?», le preguntó Jerónimo muy angustiado. El joven le informó que muy bien, pero que ya no estaba en el pueblo. «¿Qué me quieres decir? ¿Acaso qué pasó?», le interrogó Jerónimo una y otra vez. Él, un tanto cabizbajo y sin contestar, le entregó el sobre y se marchó. Jerónimo, con manos totalmente temblorosas, lo abre y lee la terrible nota, la cual manifiesta: «Nunca me casaré contigo. Todas esas personas que me imagino han llegado, son los testigos de que jamás permitiré que absolutamente nadie se aproveche de mi fortuna, y ahora quiero que te marches donde nunca más pueda verte». Totalmente destrozado y lleno de vergüenza, decidió marcharse. La gente no hacía otra cosa más que hablar de lo sucedido. Compadeciéndolo enormemente, comentaban que él no merecía que le hayan hecho eso. En cambio, conmigo, sucedió todo lo contrario, puesto que todos manifestaron mucha rabia hacia mí, ya que no les cabía en la cabeza que alguien actuara así. Tanto fue el desprecio que sintieron por lo acontecido, que en cuanto regresé, me vi obligada a vender todas mis propiedades y a marcharme a otro lugar. Luego de un tiempo, caí en manos de unos avivatos, quienes usurparon gran parte de mi fortuna, y con lo poco que me quedaba, voluntariamente decidí internarme en un asilo. En cuanto a Jerónimo, por más que moví cielo y tierra buscándolo, lamentablemente jamás volví a saber de él. ¿Fue necesario hacer todo lo que hizo Renata? ¿Valió la pena ser tan intransigente? ¿Crees que nuevamente cerró las puertas a la felicidad? Pero esta vez para siempre. ¿Tú qué opinas? Haznos saber qué piensas. Te leemos en los comentarios. Te cuento mi historia. Y ahora tú. Cuéntame la tuya.